Bienvenidos una vez más a Night Researcher. Y si no quedó claro, su anfitrión no tiene su capucha. Más que nada porque se metió a lavar. Yo no sabía que se había metido a lavar. Y eso derivó en una pelea. Pero ahora mismo todo está bien. Desgraciadamente, el resto de capuchas que tengo en mi vestidor no se comparan en absolutamente nada a la que uso normalmente. Así que durante este capítulo van a tener que ver mi pijama. Yo sé, no es lo mejor, pero es lo único que puedo. Además, he estado posponiendo este episodio por mucho tiempo. Más que nada porque no me quería meter en el tremendo agujero de conejo que era Ben Drowned. Y uno puede decir, ¿qué tan profundo puede ser la historia de un mocoso que se ahogó en un río? No tienen ni idea. Pongámonos en situación. Por allá entre el 2008-2011, un montón de creepypastas de videojuegos empezaron a salir. Ya lo conté en el episodio anterior. Salió Godzilla SNES, Herobrine, la princesa, pero el que empezó a codificar la mayoría de los elementos para estas historias sería Ben Drowned. Piensen en Ben Drowned como Marble Hornets. De que inició, ni siquiera había terminado, pero un montón de personas quisieron replicar la fórmula. Con éxitos mayores o menores, depende de cómo lo veas. Tal vez para un contexto más contemporáneo, piensen en Ben Drowned como Local 58 y en todas las demás como el género de terror analógico, que básicamente más que género inició como un plagio, pero oye, así es la vida. Seguramente muchos sabrán sobre la historia original de Ben Drowned, o bueno, la supuesta original, que relata aquella historia de un niño que debido a acoso escolar terminó ahogándose en un río. Y debido a que su posesión más preciada era el videojuego de Majora's Mask, este termina poseyendo dicho cartucho y termina afectando a las personas que lo jueguen. Pero esto suena bastante familiar, ¿no lo creen? Quizá demasiado. Y en especial porque esta versión está influenciada en su mayoría no por la historia de Ben Drowned, sino por Jeff the Killer. Sí, volvemos a Jeff the Killer. El personaje, pues, su historia, por decirlo de alguna manera, terminó siendo la base para las demás. Y si vemos en otros creepypastas es bastante familiar. Acosadores escolares, una persona menor de edad, la decadencia en su salud mental, un atentado que termina con la vida del chico o al menos transformándola de alguna manera. Y por supuesto, la posterior venganza. Aunque si mal no tengo entendido, la parte de la venganza no está tan cimentada en la original, aunque esto realmente sería adivinar, puesto que hace mucho que no la leo y la verdad no pienso volver a hacerlo porque está muy mal escrita. Sin embargo, como toda buena creepypasta, Ben Drowned no inició con esa historia. Y como toda buena creepypasta, de hecho fue un plagio. Un plagio de otra historia, de hilo, creepypasta, no tengo ni idea de cómo decirle, pero que inició con una serie de videos. Unos videos subidos a el canal de YouTube de una persona llamada Hadusable. Hadusable mencionó en su versión que le compró un cartucho de Majora's Mask a un anciano. Dicho anciano era bastante raro y encima el cartucho ni siquiera tenía etiqueta, simplemente tenía escrito en marcador negro Mayora. Esta historia también nos relata cómo poco a poco Hadusable va perdiendo la cordura a la hora de que comienza a sentirse vigilado, ya no solamente por parte del juego mientras lo está jugando, sino incluso en la vida real. La cosa empeora
cuando en base a códigos y a cifrados llegamos a un punto en el que se puede mostrar las notas dentro de la computadora de Hadusable, en el que se muestra que él no es un narrador de fiar. Desde directamente ven alterando los propios archivos para que digan una cosa distinta, alterando los videos o inclusive no recordando qué acciones hace de un momento a otro. Muy típico. Hasta ahí puede llegar lo que se puede considerar el arco 1 de Ben Drowned. El arco del cartucho maldito. Uno que incluso da las bases para lo que posteriormente sería la creepypasta más famosa. Y solamente se menciona de un pequeño niño llamado Ben que moriría a causa de ahogamiento. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el propio juego te lo mencionó. Ben Drowned apareció como partidas guardadas en una de las grabaciones, junto con la estatua de Link y muchísimos eventos que poco a poco hacen de la experiencia algo todavía más perturbador. Para quienes han visto los videos originales de Hadusable saben de que la creepypasta o lo que se cuenta de Ben no le hace ni justicia a lo verdaderamente perturbador que es ver el gameplay per se. Hay cosas que simplemente no parece que tuvieran sentido. Hay otras que sí y no te das cuenta hasta mucho después. Hay otras incluso que cuando lo piensas 2 veces no parece que tenga algo que ver con la propia historia hasta que te fijas mucho después y te das cuenta de que incluso en el más pequeño detalle se pueden encontrar este tipo de pistas. Este es un poco controversial, pero ya lo veremos después. Hasta entonces, solamente diré de que antes de los videos de Ben Drowned, dentro del canal de Hadusable ya estaban 2 videos. Uno, una entrevista a un NPC del videojuego Vampiro la Mascarada. Y otro, un gameplay aparentemente aleatorio de uno de mis videojuegos favoritos, Prototype. Todo esto ya lo deja en un punto bastante distinto a lo que normalmente se puede llegar a considerar. Eso, y tomando en cuenta de que parte del arco de Ben es lograr salir de la computadora que no ha sido conectada a internet de Hadusable para finalmente expandirse por la internet, nos da una visión de Ben bastante más compleja de lo que en un inicio se podría llegar a entender. Hasta que nos damos cuenta de que esto no es simplemente un creepypasta más. Es un ARG, un juego de realidad alternativa por sus siglas en inglés. ¿Y qué significa eso? De que esto es solo el comienzo de la locura. De hecho, tengo aquí mi libreta. Tengo todas las anotaciones aquí porque normalmente solo la uso de referencia. Aquí literal tengo que estar volteando a cada rato porque es demasiado. Una vez terminó el primer arco, el del cartucho embrujado, inmediatamente vamos a lo que se conoce como el arco de los niños de la luna. En una parte de la historia original, Hadusable tiene un sueño en el que puede ver a los Moonchild del videojuego de Majora's Mask, pero de formas bizarras. Y esto se correlaciona con un sitio web el cual podías llegar a acceder y en el que se relataba un culto que de alguna manera creían de que la luna iba a causar el apocalipsis, a la vez de que todos sus miembros decían que ascenderían en cierto punto y se coordinaban entre ellos. Bastante de eso en realidad se refería a suicidio, pero pues bueno, cosas de culto supongo. Y no tardaría mucho hasta que el elfo favorito de todo el mundo empezaría a atacar dicha página web. Tanto es así que los participantes del propio juego incluso se dieron cuenta de que podían llegar a afectar el sitio web si tocaban o enviaban videos de las canciones dentro de Ocarina of Time y de Majora's Mask, así para alterar el contenido de la página, cosa que
funcionaba y que daba más pistas acerca de cómo detener a Ben, puesto que esa era la idea original, detener a Ben antes de que se esparza por el resto del internet. Ese era el ARG, pero la cosa no podía ser así de sencilla. No, claro que no. Quiero que se queden conmigo en esto, porque va a ser pesado. Hadusable directamente diría, no puedo más. El ARG demostró ser bastante más complejo de lo que él esperaba, al grado de que tuvo que utilizar parte de su propio bolsillo para financiarlo, tuvo que contratar a gente para que le ayudaran y a la vez simplemente era demasiado. Así que decidió ponerlo en pausa y no sería hasta 2019 que finalmente se vería más del ARG de Ben Drowned como el creador lo tenía previsto. Y lo que sigue simplemente es raro. Primero que nada, Ben, no sé si fue un retcon, no sé si se le ocurrió de otra manera, no sé si pensó que nadie lo notaría o se le olvidó, pero el Ben chiquito de 12 años terminaría siendo casi eliminado del ARG para ser reemplazado por Ben, un adolescente ahora de unos 16, 17 años, que formaba parte de los Moon Childrens. Incluso se mencionaría de que fue de los primeros sacrificados o de los primeros que se ofrecieron, y ya de ahí el resto simplemente le siguió. ¿Dónde quedó el niño ahogado y todo eso? No tengo ni la más remota idea. Para acabar de molar, resulta que en esta historia no hubieron jamás un Ben que se ahogó. Fue dos, de hecho. El Ben que todos conocemos, el que se supone se ahogó, pero al final no lo sé. Y luego Dios mío. Una inteligencia artificial hecha en base a la mente colectiva de todos los miembros de los Moon Children, que viene de apodo Behavioral Event Network, el cual, si agarramos sus siglas en inglés, dice Ben. No sé qué pensar de esto. Para acabar de molar, el tercer acto de la ARG, el considerado Despertar, trata de, no estoy bromeando, una empresa que utilizó el culto como una tapadera para un experimento en el que trataban de traspasar la conciencia de alguien a información digital muy pequeña. Ese tipo de información digital se almacenaría en un cartucho de Nintendo para propósitos de experimentos, es decir, no era el original, no era el objetivo simplemente decir, vamos a meter una mente a un cartucho de Nintendo a ver qué pasa, no. Porque resulta que esta empresa quería ofrecer la inmortalidad a compradores que sean de alto nivel económico. Y este era tan solo el ejemplo de que eran capaces de hacer eso. Si bien Majora's Mask era la base de todo, al final se supone que los mundos que saldrían para los millonarios serían utopías y paraísos muy al estilo de Fallout, en el que podrían vivir eternamente, al menos hasta que alguien destruyera el cartucho. ¿Se perdieron? Yo también. No es broma. Estuve buscando en la wiki por horas. No le entendí absolutamente nada. Luego de eso, decidí irme a videos que te explicaban el ARG. Uno era de 20 minutos, otro de 1 hora y media, otro de 1 hora, otro de 2 horas. Y cada uno agarraba el ARG de un modo distinto debido a que se crearon en diferentes periodos de tiempo. Y por consecuencia mucha de la información era distinta, contradictoria o incluso obsoleta. Y por si creían que eso era todo, Hadusable, el cual su nombre real es, y permítanme, Alex D. Hall, terminó creando una secuela de Ben Drowned, pero en base a un hilo de Twitter. Aunque tengo entendido que no está terminado, a lo mejor y sí, no lo sé, la información es tan vieja como 2018. Pero
lo cierto es que ha despertado tanto el interés de esto que por allá en el 2012 se rumoreaba que Warner Brothers había comprado los derechos de Ben Drowned y que Clive Barker, el sujeto que hizo Candyman, que hizo Hellraiser y que hizo videojuegos y obras de arte tan bizarras que espantaron al mismísimo Stephen King, aunque bueno, eso no sería tan difícil, Stephen King le tiene miedo al número 7, dirigiría una adaptación de Ben Drowned. Y yo no entiendo dónde quedó ese proyecto. Lo más probable es que simplemente terminó en desarrollo de infierno, infierno de desarrollo, como a veces le dicen, que es cuando una producción simplemente se estanca y no avanza. Porque luego de eso, de esa noticia que debió de salir como por 2012, 2014, no se volvió a saber absolutamente nada más. Y ya, no puedo decir más. En cuanto a cómo terminó esta cosa, se supone que el producto para los millonarios dentro del universo salió al mercado y resultó ser un éxito. Ben, el algoritmo o la inteligencia artificial, está muerto. Y el Ben humano, el que es su nombre como Benjamin y así, parece que pudo salir de estar poseyendo la estatua y ahora estar poseyendo a el personaje de Link. Y posteriormente logró escapar al mundo real. O no, mundo real, al internet o algo por el estilo. No sé, algo por el... Pero la cosa es... se supone que esto es como el fin del mundo. Y es un arco que se ha extendido tanto, o se extendió tanto, que literalmente las últimas entradas mencionaron la pandemia del COVID-19. ¿Se acuerdan de esa madre? Sí. Y yo solamente me puedo preguntar, ¿todo esto fue planeado desde el inicio? Porque si bien los videos que iban antes de Ben Drowned eran, bueno, tienen cierta relación con lo que terminó pasando en el acto 3, luego de eso parece que la historia cambió bastante. Incluso los Moon Children se mostraban como un aspecto sobrenatural, es decir, parte de algo que pudiera encajar dentro de Ben Drowned, no algo que en lo que Ben Drowned pudiera encajar. Y es bizarro. A veces vuelvo a leer la información que tengo y vuelvo a revisar mis fuentes y solamente me pregunto, ¿de verdad esto fue planeado desde el inicio? ¿O el autor decidió cambiarlo por los problemas que mencioné anteriormente? Digo esto porque no es raro que los autores de creepypastas famosos traten de distanciarse de las versiones que los hicieron populares o de que traten de recuperar a sus personajes de alguna manera o incluso que se sientan avergonzados de los mismos. Ya mencioné a Nina the Killer, ya mencioné a Cesar con Jeff the Killer. Bueno, todavía no he llegado a estos personajes, pero incluso el autor de Aides Jack, no lo sé, la autora de Sally Williams, que de hecho es de la que voy a hablar el siguiente capítulo, todos siempre buscan una manera de alejarse de eso, de esas versiones. Y no puedo dejar de pensar, ¿por qué? ¿Es porque se avergüenzan? ¿Es porque se quieren distanciar de un fandom tóxico? ¿O simplemente porque no les dejó de complacer la historia como estaba antes? No lo sé. Yo soy una persona que siempre busca respetar el material original, inclusive los deseos del autor con el material original. Pero más de una ocasión me he dado cuenta de que a los autores o poco les importa, o terminan cambiando algo que termina siendo ya sea perjudicial para la obra, o incluso tan distinto que ni siquiera se siente de la misma manera. No lo sé, es extraño. Es bizarro ver, pensar que
los videos originales eran como de esto es Ben Drowned y todo lo del fandom es una basura o algo por el estilo. Que no estoy diciendo que lo sea. Pero luego es ver todo lo demás de la RG y simplemente digo, esto se trataba de un niño que se ahogó y que ahora está en un cartucho de Majora's Mask. ¿Cómo demonios llegamos a esto? E insisto, no sé si esto habría sido planeado desde antes o no. Pero yo no sabría decirlo. Si me pusieran ambas versiones, tanto Ben Drowned de Hadu Sable, o bueno, de Alex D. Hall, y la versión de los creepypastas, creo que me inclinaría por la versión del fandom. Jeff the Killer, pues, ¿qué quieres que te diga? Es una historia mala, pero su mayor pecado es que está mal escrita. Clockwork es una historia que ya de por sí es mala y también está mal escrita, pero el personaje es interesante. Ben Drowned es un concepto bastante innovador, pero que no entiendo por qué la necesidad de reinventarse a sí mismo, o si esto ya fue planeado desde antes. No lo sé. Pasa similar con Godzilla Replay, de que elimina por completo todos los elementos sobrenaturales y todos los elementos de superación de una pérdida para convertirlo un poco más en ciencia ficción. Y no me malentiendan, me encanta la ciencia ficción, pero simplemente no para estos personajes. Y es curioso. No puedo decir mucho más. Esto es Ben Drowned, al final de cuentas. Y al final, supongo que solamente queda respetar las intenciones del autor, de una manera u otra. Eh, Así como si te gusta la versión del fandom, seguir con esa versión. Nadie te va a detener. Porque yo también lo haré. ¿Qué puedo decir? Así soy. Esto ha sido Night Researcher con su anfitrión, Alan, el investigador nocturno. Y que tengan buenas noches.